muchas gracias David Chavarría por estas presentaciones que siempre son espectaculares y que lógicamente elogian al invitado, un invitado que vamos a tener hoy con Ángel Antonio Bando, de esos que no se olvidan, de esos que hacen el deporte, que siguen haciendo deporte, que aunque dice que están jubilados, seguramente en los recuerdos hoy vamos a revivir la vida de un hombre. Pero primero voy a presentar a mi compañero, Ángel Antonio Bando. Buenos días a todos los televidentes. Pues hoy para nosotros es un día muy especial porque tenemos un personaje aquí del deporte donde en cada momento nos va a relatar cada uno de esas épocas de historia y que nos van a dejar llenos de ese protagonismo que solo él las ha vivido en la vida deportiva. Bueno, y ya sin preámbulo vamos a invitar a un hombre que colaboró enormemente para que nosotros supiéramos lo que son los mundiales. Así es. Y también creo que estuvo por Olimpiada. Y hoy lo tenemos aquí, mi amigo Clovis Morales. Muchas gracias, Coco. Agradezco mucho. Buenos días, profesor Clovis. Es un placer tenerlo acá y esperamos conocer todo lo referente a todo su historial deportivo, que es mucho. También, y voy a comentar algunas cositas suyas. Ah, igual. Bueno. Sí, y no se olvide, no se olvide. Ahora me gustaría saber de eso que tenemos en los recuerdos, en el corazón, que es el cariño, ¿verdad?, de los primeros años. ¿Quién es Clovis Morales? Bueno, muchas gracias. Agradezco la oportunidad grande que me están brindando para que el pueblo hondureño conozca un poco de la historia de mi vida. En realidad, Clovis Morales es un personaje que ha vivido por muchos años. Ya voy a cumplir 73 años. Y a lo largo de mi vida, pues he venido transitando por una serie de buena vida, del buen vivir, ¿verdad? A pesar de que hubo en algunos momentos una historia bastante flácida, digámoslo así, precisamente por la misma situación que sufre el pueblo, la mayoría del pueblo hondureño. Es así como yo me podría definir como un hombre sincero, un hombre de familia, un hombre deportista y un hombre que me gusta convivir con la sociedad, ¿verdad? Viví con mis padres mucho tiempo, soy originario de Olanchito Lloro, nací en Trojas 2, en Palo Verde exactamente, sí. Y fue una infancia que recuerdo todavía, precisamente porque son esos recuerdos los que me han permitido a mí conducir mi vida de la mejor manera posible. Y la pregunta indicada es Palo Verde, ¿verdad? O Lanchito. Ahí, lógicamente, hiciste esa niñez, Clovis, y nos gustaría saber de esa niñez, para ir haciendo cálculos matemáticos de cuántos años tiene Clovis Morales, cuando la fecha que naciste, la familia, tus padres, cuántos hermanos, el nombre de los padres, el nombre de los hermanos, para que vayamos arrancando conociendo esa historia grande que tenés. Bueno, Coco, sí, efectivamente. La infancia en realidad no recuerdo mucho porque mi madre y mi padre, que mi madre se llamó, Esmeralda Morales, murió hace mucho tiempo, en el año de 1978. Estando yo precisamente estudiando en la República Federal de Alemania, en la Sporthochschule de Colonia. Y mi padre falleció 10 años después. Su nombre es Juan Chávez Ponce, y este hombre dedicó parte de su vida a trabajar en los campos bananeros. Fue allí donde mi primera infancia, pues yo conviví con muchos niños en esa ciudad de Lanchito. Y mi padre era un hombre campesino, era un hombre que se dedicaba a trabajar en la compañía como tankeeper. Tankeeper era en aquel entonces una persona que acompañaba a los trabajadores para ayudarles en la parte, digamos, social, digamos, para que fueran a la clínica, a ver su salud, llevarles agua en los campos y todas esas cosas. Mientras que mi madre era una persona, pues, de oficios domésticos. Y 7 años después de que viví yo en Olanchito, porque precisamente solo viví 7 años. Clovis, te voy a cortar para que no nos vayamos. ¿Y hermanos? Bueno, los hermanos es una historia bastante difícil a mí contarlas, pero de todas maneras quiero decirles que mi padre
procreó muchos hijos y con muchas personas, ¿verdad? Nosotros no aproximadamente, somos 17 hermanos, de los cuales mi padre pues tuvo esa relación con diferentes personas, con diferentes señoras. Y mi madre pues tuvo un desvanecimiento, digámoslo así, que tuvo que separarse de mi padre. Y eso provocó que nosotros nos pudiésemos venir para Tegucigalpa y seguidamente me trasladé o nos trasladamos aquí al departamento de Francisco Morazán, a Guaymaca, donde hice mis primeros estudios, mi primer grado, segundo grado, y fue muy agradable porque mi padre siempre me consideró como una persona que quería ser que quería ser alguien en la vida, ¿verdad? Que quería sobresalir. Tenía hermanos mayores, pero yo siempre sentía que mi padre me quería mucho, ¿verdad? Y yo hacía un ánimo, a pesar de las dificultades que había en el campo en aquel entonces, porque teníamos una situación un poco difícil. La pobreza en aquel tiempo era un poquito así como, no tanto como ahora, porque en esos pueblos donde viví, mi padre siempre tenía que comer los frijoles, el queso, la mantequilla, el café, siempre teníamos todo eso. Ahora la cosa es diferente, hay gente que sufre, ¿verdad?, por tener sus alimentos. Entonces todo eso yo lo valoré. Mi padre tenía algunas tierras que había que cultivarlas y tenía una cantidad de gente que le ayudaba. Y yo servía como parte del grupo de personas que iba a trabajar al campo, igual que los trabajadores. Era más administrador, porque siempre el padre también, yo te digo, porque uno se cría en la tierra, pero como que hay uno que el padre más lo respeta, ¿verdad? Claro, sí, salíamos a las 6:30 a trabajar a las milpas, a los diferentes campos, a los platanares, a las vegas, a los ríos, y salíamos a las 6:30 y salíamos y regresábamos nuevamente, a las 3:30 de la tarde, con un plátano con un racimo de plátano, para cosecharlos para hacer la cena, ¿verdad? Entonces, esas cosas se recuerdan siempre y una cosa que para mí es muy agradable es que a la separación de mi madre con mi padre, pues yo tuve que vivir con otros hermanos que no eran hermanos de mi madre, sino que hermanos, ¿verdad? Entonces era un poco difícil, pero luego viví hasta la edad de 12 años en Guaymaca y luego me trasladé a Tegucigalpa, donde cursé los siguientes grados. Hice primero y segundo grado en la Escuela José Trinidad Cabañas, aquí en el Guanacaste. Cuarto y quinto, sexto grado lo hice en el Seminario Mayor, aquí en Tegucigalpa, ¿verdad? Sí. Profe, usted mencionó Palo Verde, ahí esa zona noroccidental pues siempre salen buenos, excelentes deportistas. Nos acordamos de un jugador, compañero mío, Lin Zelaya, de Palo Verde, y Olanchito pues lógicamente que ha tenido grandes deportistas, el caso de Orlando Caballero, que es un referente del fútbol nacional, y ahí, ¿qué otros deportistas salieron en ese momento que han destacado a nivel nacional? El Macho Figueroa, por ejemplo, el Macho Figueroa, excelente. Que en realidad el Macho era un muchacho que trabajaba en los plantanales, en los plantanales del campo, y allí se hizo jugador de fútbol, ¿verdad? Como Carlos Orlando. Carlos viene de otro estrato social un poquito más, así como más aburguesado. Exactamente. El macho era macho. Pero el macho era macho, ¿verdad? Y yo no lo conocí verdaderamente en el pueblo de Lanchito. Y lo vine conociendo aquí ya cuando se incorporó a la selección. Y de repente nos encontramos con algunas dificultades, porque el macho no era así como tan fino, tan educado, digámoslo así, ¿verdad? Era tosco. Que es ahora un tipo, ¿verdad? Totalmente diferente. Pero esos son los cambios que produce la educación. Profe, cuénteme, antes que nos vayamos la primaria, un poquito más, estudió en la primaria, hizo los primeros pasos en Tegucigalpa, entonces. Mi primero y segundo grado lo hice en Guaymaca. En el departamento de Francisco Morazán, que queda... Y luego aquí en el Guanacaste, en la escuela. Y luego... Siempre en eso, para que vayamos cayendo,
Me gusta saber de alguien que haya calado dentro de la escuela, de los maestros. Siempre hay un maestro que uno le guarda cariño, que le guarda respeto y no lo olvida nunca. Sí, bueno, esa es una cosa grandiosa, cuando uno recuerda la primera profesora que le enseñó sus primeras letras, eso es grandioso, ¿verdad? Lo único que uno debe recordar es a su primer maestro, que le enseñó las primeras letras. Yo recuerdo que tenía grandes dificultades con escribir el número, con el número 2. Sí, sí, sí. Con el número 2 tenía dificultades y aquí a su señora se esmeraba por hacerme que yo hiciera ¿Cómo bien se las llamaba cosas. esa señora? Doña Lucila Gómez. Bueno, Sí, ¿y entonces? bueno, seguidamente, como mi padre también me inducía a los estudios, ¿verdad? A pesar de que mi padre era un hombre prácticamente analfabeta por desuso. Así es. Eso significa que ¿Pero ese con hombre, todos los hijos era igual con vos o vos tenías cierta preferencia en él? yo creo, sin dudarlo, yo creo que yo tenía para mi padre cierta preferencia, porque siempre andaba tratando de que yo hiciera las cosas bien, que como que yo era una personalista, aunque en el fondo yo sabía que no era el más listo. Entonces, entre mis hermanos había muchos. Era de los listos, Sí, entonces. yo tengo hermanos muy listos, muy así como muy rápidos de mente, ¿verdad? Entonces, pero todo eso me indujo a mí a querer ser un poquito más, sobresalir dentro de mis hermanos, y eso ha provocado en todo el resto de mi vida, digámoslo así, o todo el trayecto de mi vida, a siempre estar con esos objetivos que mi padre que me indujo. Profesor Clovis, los inicios como deportista en el segundo, la secundaria, ¿dónde estuvo? Lógicamente que ya estaba aquí en Tegucigalpa, entonces quisiéramos saber qué colegio fue que estuvo a nivel medio. Mire, también es un poquito, no es difícil, pero sí una trayectoria bastante difícil. Yo ingresé al ejército a la edad de 14 años. Y estando en el ejército... ¿Pero por qué tan pequeño? Por las mismas dificultades Sí, sociales, las mismas dificultades económicas, todo eso, porque es un poco, así como, no grotesco, pero difícil para mí desarrollar toda una idea con respecto a lo de mi familia acá. Sin embargo, quiero manifestar que mi madre era una mujer dedicada al trabajo, teníamos una pequeña panadería, ¿verdad? Pero eso no era suficiente para poder sobrevivir. Eran tiempos complicados. Sí, eran tiempos complicados donde había que vender un lempira y le daban 3 centavos de vendaje. Así es. Por un lempira lempira le daban 3 centavos de vendaje. O sea, 3 centavos de vendaje significaba de ganancia, Sí, sí. ¿verdad? Entonces, en una de esas circunstancias, yo quería irme para la West Point, ¿verdad? Ese era Ese era mi el anhelo, pero no proyecto. tenía 17 años. Entonces alguien me comentaba que era mejor estar por un tiempo en algún lado y luego tener la experiencia. Y fue así como me fui a inscribir a la Fuerza Aérea. No me aceptaban, no me querían aceptar porque era muy cipote. Y recuerdo que el capitán Ramos, que fue el padre de los hijos de los árbitros de fútbol, de los ramitos, los chiquitines, ¿verdad? Unos chiquitines y otros grandes. Sí, sí. Entonces, el capitán Ramos me vio y me dijo, bueno, pero usted es muy niño, ¿usted qué viene a hacer acá? Pero vamos a probarlo. Y me llevaron desde el portón principal hasta la guardia. Y desde el portón principal a la guardia significaban 3 kilómetros. Y yo aguanté, con 13 años, 14 años aguanté. Entonces dijeron, bueno, este tipo hay que dejarlo, pero no hubo de otra. Cuando me pregunta, bueno, ¿y qué pasó? Estuve esos años, nunca salí con permiso. Tuve casi 3 años, nunca salí. Nunca salí como lo que dicen los soldados, de permisario, de permiso. Sí, sí. Mi madre siempre me iba a ver, entonces no necesitaba ir a la casa. Ya estando como en la edad de 17, 16 años, entonces me conseguí un permiso para estudiar en la noche.
salíamos en la noche desde las 6 de la mañana y estudiábamos hasta las 10 de la noche. Esos estudios los hice en el Instituto Cultura Nacional, siendo el director de ese instituto un gran maestro, que ustedes lo recordarán, que es el maestro Jesús Saúl Zelaya Jiménez, que fue director del Instituto Central, donde trabajó el mientras que se va encontrando en ese central con Toño Bando, que fue profesor un montón de años y que todavía tiene alguna deuda con usted, vamos a hacer una pausa y luego seguimos. Seguimos conversando con la historia del deporte. Hemos dado esa primera parte de niñez, de familia, ¿verdad? Que siempre es un agrado, siempre es un gusto que la gente de una u otra manera conozca la historia del atleta. O sea, que no solo conozca al atleta, sino sus inicios, donde estudió, sus padres, su familia. Y ahora la pregunta la del millón. ¿Cuándo empieza a picar eso de ser atleta, de ser profesor? ¿Cómo hace Clovis Morales? Bueno, es una historia larga también. ¿Ustedes recuerdan la historia de Charles Atlas? Esa novela que escribe Sergio Ramírez, el nicaragüense. Yo era un fanático de Charles Atlas, precisamente porque él decía, he corrido 20 kilómetros y estoy dispuesto a correr 20 más. Fue el inventor del método isotónico, dinámico isotónico, isométrico dinámico. Entonces, yo estaba fascinado con ese hombre, precisamente no por los músculos, sino precisamente por prácticamente como por la filosofía que él implementaba. Por esa vivencia mental, viviendo ya prácticamente en la Fuerza Aérea, trabajando en la Fuerza Aérea, yo me inventaba algunas cosas, iba a hacer ejercicio de musculación, y me inventaba tantas cosas, ¿verdad? Y fue precisamente después de 4 o 5 años de trabajar en la Fuerza Aérea, en el que yo ya me constituí prácticamente un joven con bastante fortaleza física. Y una vez que yo continué trabajando en la Fuerza Aérea, ingresé a la Escuela Militar como cadete de infantería. Y fue ahí precisamente donde inicié mi carrera deportiva, porque eso me dio el inicio a mí que me seleccionaran, que fue un proceso bastante difícil, que me seleccionaran para ir a los Juegos Olímpicos. Mire, yo competí contra una compañía de cadetes de 180 jóvenes, para ir, que fuéramos 3 cadetes. Fuimos 3 cadetes. Uno de ellos es compañero Raudales, que lamentablemente ya murió. El otro es Corrales Cali, que fue ministro de la Defensa. Y el caso fue Clovis Morales. Pues la historia de cómo yo fui a los Juegos Olímpicos es verdaderamente una novela. Profesor. Una novela Clovis, porque... Sí. Antes de que nos cuente cómo fueron los México 68, esas Olimpiadas que le dejaron un gran legado a usted y a todos sus alumnos al país, ¿cómo llega el atletismo? Quisiéramos saber cómo llega el atletismo, con qué fin y quiénes apoyaban el atletismo en ese momento, los dirigentes, la Federación de Atletismo, quiénes estaban en ese momento como atletas. ¿Y qué se esperaba de la federación en ese momento? Bueno, Bando, como decía al inicio, prácticamente mi carrera la carrera de deporte, estrictamente en el área de atletismo, inicia en el año de 1967. Y el 68, pues por añadidura estoy allí
Pero en realidad quiero contar como una especie de anécdota. A mí cuando ingresé a la escuela militar, yo no quería hacer deporte, pero siempre cuando los martes y los jueves, siempre los que no hacían deporte siempre los dejaban haciendo barriendo o haciendo otras actividades. Sí. Entonces yo una vez... Tampoco le gustaba eso. Sí, entonces una vez dije yo, bueno, no, ya no quiero estar haciendo esto, limpiando los servicios, estar barriendo, estar estas cosas, voy a ingresar al equipo de atletismo. Y fue así, siendo compañero General Discoa, Jun Pacheco, toda esa gente, y yo me presenté a la fila donde iba la gente de atletismo. Y como yo soy tan delgado, ¿verdad? La gente como que medianamente los cadetes de Santiago eran un poquito difíciles, muy groseros, digámoslo así. Y entonces como las piernas que tengo son tantitas. ¿Algún apodo y me le dijeron? decía, no, ya lo voy a ganar. Me decían, y usted recluta, si usted se queda ahí por el Parque del Obelisco, ya va a ver lo que le va a pasar, ¿verdad? Y entonces yo dije, bueno, vamos a probar, y me fui, llegamos al estadio, empecé a correr, le di como 20, 25, 30 vueltas al campo. Ese fue el día martes y empecé a correr. El día fuerte. Y el siguiente jueves que iba a salir, yo no me presenté a la fila de ahí, y dijeron, y bueno, el recluta Morales, ¿dónde está? Que no lo vemos, que no lo vemos. Y entonces dije, no, es que yo no quiero ir. ¿Cómo recluta que no quiere ir? Véngale, como ya sabían más o menos que me habían volaba. que volaba. Sí. Entonces, Súbase. entonces fue así como yo me inicié. Pero quiero comentarles el asunto de la eliminatoria. Estaba el coronel Galo Soto en ese entonces. ¿Y cómo fuimos? Fuimos porque un señor que había competido en la maratón de Boston en el año de 1963, había quedado en el lugar número 38 y él quería ir a los Juegos Olímpicos. Era un soldado de la Marina de los Estados Unidos siendo hondureño. Entonces dijo, bueno, es que estaba el doctor Raúl Agueroneda en aquel entonces, presidente del Comité Olímpico, y le preguntó, pero ¿por qué no va a Honduras a los Juegos Olímpicos? Porque no somos afiliados al Comité Olímpico, no tenemos deportistas. Entonces él vino y dijo, ¿cómo es que no tenemos deportistas? Claro que tenemos deportistas. Yo veo que los cadetes salen todos los jueves y fue a hablar con el coronel Raúl Galo Soto, y fue así como hicimos la eliminatoria. Pero lo más difícil es que todo el mundo quería ir. O sea que todos los cadetes querían ir. Los organizadores eran prácticamente las Fuerzas Armadas. Sí, ¿verdad? prácticamente las Fuerzas Armadas y la sociedad civil, porque sí. también fueron 3 atletas que eran civiles, como decimos nosotros. Sí. ¿Y ¿verdad? quién eran esos atletas? Arturo Córdoba, Emilio Barahona y Rodolfo Erazo, que ya murió, que era él participó. Sí, Sí. Era un exjugador del de portero, por cierto. Exactamente, Sí. Jugaba de portero en la Argentina, creo. Sí, que era, en la ¿verdad? Argentina y del Brasil. Y fue así como nosotros, pero lo difícil era cómo y de qué manera yo había clasificado para los Juegos Olímpicos. Me recuerdo que estaba el coronel Reyes Minera y siempre me dejaba a mí comiendo. Comía bien. Y me daban aquí a cada mielita de Long Gavin que salía anteriormente. Y ya no te mandaban a buena limpiar porción, pero ya no iba a limpiar los baños, ya no, ya te cuidaba. Pero lo más difícil es que cuando salían los cadetes, cada cadete que pasaba, que estaba ya en tercero, cuarto año, como Discoa, como toda esa gente, ¿verdad? Me pegaba un coscorrón, ay, que recluta, porque tenían como así como decían, y este recluta, ¿por qué está en esta posición? ¿No? ¿Y entonces? Entonces, bueno, para un 3 de octubre salíamos creo que un 7 de octubre para México, y me recuerdo que como castigo no me dejaron ir a la fiesta del 3 de octubre, ¿verdad? Pues salíamos, no, dijeron había que cuidarlo. que el recluta trae su novia y que quién sabe qué, y todas esas cosas. Entonces no me dejaron, pero ya cuando nos tocó viajar, pues ya está tranquilos con una delegación. Fue el jefe de delegación, el doctor Raúl Agueroneda. Íbamos 3 del área de boxeo, 6 de boxeo, 6 de atletismo y 3 de boxeo. El de boxeo, pues iban la cebra, la cobra, que es el director de danza folclórica, que ahí tengo una serie de anécdotas que son increíbles, pero no las voy a contar. Una sola. Sí. Una sola. Cuente una anécdota. Bueno, mire, el compañero Crisanto, Sí, la cobra. La cobra. Crisanto. No es Crisanto, sí, Crisanto se llama, Sí, pero Crisanto. no sé si es Norales.
porque Crisanto Norales era el portero del Olimpia. ¿no? Así es. Sucede que Crisanto era un tipo que usaba esas cosas de los que usaban los garífonas, Sí, sí. que hacen mucho ruido. Entonces, Cuando baila. en la sede donde estábamos nosotros, se hacía como un espectáculo. Se hacía como un espectáculo Para de baile y para de- baile y todo. Que esto como ahora, como el asunto de la canción esta que canta Pilo Tejeda. Ajá, el caracol. El caracol, sopa de caracol. Sopa. Pero los movimientos que hacía este hombre eran igual, más o menos parecidos. Entonces la gente era un espectáculo, ¿verdad? Era un espectáculo. Pero Crisanto. era atleta también. Es que era boxeador. Era boxeador. Y era bueno, era bueno. Sí, Pero sí, sí. Crisanto, nosotros teníamos una esperanza en él y todo el mundo tenía una. Pero le tocó con Teófilo Cubillos. Yo sabía quién es Teófilo Cubillos, ganador de 3 medallas de oro. medallas de oro, cubano. Y anteriormente Qué no era, grandísimo. el sorteo era inmediato. Así como que dice, ahorita sacamos el papel y vamos a ver con quién te toca. ¿Verdad? Si no se ¿Con quién, volvía. ¿Con quién te toca? Entonces le tocó a ese hombre. Y ese hombre No era perdonaba. un criminal, era un no perdona. fantástico. No No perdonaba. perdona, no perdona. Y entonces Pues el asunto es que se empezó ahí, nosotros todos gritando y como yo no sé si Crisanto me va a escuchar, pero es la realidad. Y Dígalo. entonces empezó y con todos los amaques y toda esa cuestión, prácticamente como el paso de Cassius Clay, Sí, era sí. el negro, bien plantado, y el otro Teófilo, No tocaba- Muy técnico. solo acercándole y acercándole y acercándole, y el momento le tiró un uppercut, ¿verdad? No sé si de abajo, no sé cómo, pero el hombre como que se asustó y cayó. no hubo Y necesidad de entonces, golpearlo. y entonces nosotros le decíamos, Levanta. levántate que no te han tocado. Levántate y anda. Igual que el milagro. Sí, bueno, es una bonita anécdota, pero ese hombre es una gran persona. Claro. Quiero decirle, Y como de músico, persona, es un bailarín y gran persona. Un tipo con un humanismo tremendo, y eso lo podemos detectar en la vida de él, ¿verdad? Sí. Con su gente, Con su música, con su cultura. su familia, con su cultura. Es todo un La personaje. Profe la cultura que ha hecho del país. Ajá, La cultura que debían de traerlo a este programa, porque él no Profe sabía Clavis. que era vos. buen boxeador. Le voy a contar, porque- Era peso, yo creo que era peso mediano, o peso, digamos, ¿cómo es la categoría? Peso mosca, peso mediano, peso ligero, peso mosca, mediano, no sé. Por ahí están las categorías. Bueno, por ahí Todas está. como 5 categorías. Pero ahora queremos de usted. Llega ahí y le toca competir. O sea, me imagino que aquí se hizo una preparación más fuerte de la que era. Sí. Siempre le digo, tiene la misma suerte del profesor que tuvimos el otro día, el de... Venancio. el de voceo, que cuando estaban en el ejército y eran deportistas de privilegio, comían mejor. Llegan a México, o sea, lógicamente para Clovia, aquel muchacho que vino de Palo Para Verde. de Palo Verde, que anduvo por Guaymaca, de repente llegar a ese espectáculo. Sí, Ahora la pregunta, ¿y desfiló Clovia? claro que sí. Yo fui el abanderado de la Cuénteme, delegación. ¿y qué se siente Bueno, cuando- ahí, además de la delegación, fue un grupo de danza folclórica, que estuvo este personaje de las danzas folclóricas, fue López Mayorga, fue una cantidad Sí. de periodistas. La verdad es que ir a una olimpiada, Sí, ir por sí. primera vez a Honduras, Usted ha sido hombre de fortuna. Sí, sí. Olimpiada y mundiales. Sí. Mire, yo he estado participando en los Juegos Olímpicos, en el fútbol y en los Juegos Mundiales Universitarios en 1972 en Moscú. 72. 72 en Moscú. Cuando como representante. Cuando el Moscú tenía que tener el pasaporte y Claro, recomendación, claro. si no, no Sí, entraba. me recuerdo que teníamos la Standard Free, la Tropical Radio aquí, que era un laberinto porque no se escuchaba Sí. mucho. Pero fuimos, soy afortunado porque he estado en esos tres eventos. Eventos mundiales, a nivel mundial. Pero, mire, Profe, ahora la participación mía en los Juegos no fue así como... No sobresalí. No sobresalí. no se quedó conforme. Sí, Por claro. la No quedó actuación, conforme. Sí. pero el solo ir, ¿sabes lo No. que es ir a una olimpiada? Sí, exactamente. y llevar todavía la No bandera. sobresalí porque no estábamos preparados, no había Sí, no nadie. había. Y actualmente no existe nadie Sí, tampoco así que pueda es, entrenar a así la gente de Profe, ese fondo.
¿Contra quiénes corrió? ¿Se acuerda algún corredor Sí, con los famoso sí, ahí? con Pavo Murby, con una cantidad de... No, con Pavo Murby, no, perdón. Pavo Murby tuvo el 52. Pero teníamos grandes corredores, récord del mundial. En este momento Sí. se me escapan los nombres. Pero resulta que nosotros tenemos una excelente recuerdo también, que es como especie de anécdota. Pero al final lo que quiero recordar es que no fui el último. No fui el último, a pesar, O sea que a miró- pesar de que por corrí lo, lesionado. por lo menos miró para atrás y venían algunos Venían otros. unos cuantos, Venían un sí, montón. de Chile, venía gente de Chile, de todos los países que en realidad habían practicado, porque uno de los grandes deportistas de Chile fue un señor Cabrera, que ganó la primera maratón, una primera maratón en los Juegos Olímpicos. Como que estuviéramos hablando de Mateo Flores Guamuchi, Así que ganó es, la que maratón ganó de en- Boston en 1953. Entonces, por ahí yo me sentí satisfecho porque también otro compañero de la escuela militar había competido en la misma distancia. Y él hizo 17 y yo hice 16 minutos. Entonces, un minuto en una competencia sí, es bastante grande. Es bastante. bastante grande. 16 minutos que los muchachos ahora les cuesta hacer, ahora, momento. no digamos en aquellos tiempos, ¿verdad? Ahora, mira, vamos a ver en esto que le gusta a Toño y a mí. ¿Cómo entra el fútbol? Después de estudiar prácticamente 6 años en Alemania, yo tuve ¿Quién lo mandó a Alemania? prácticamente yo tuve el subsidio de Educrédito, ¿verdad? Saqué una cantidad de 100.000 lempiras, en aquel entonces era bastante dinero, y tuve el apoyo de la Universidad Pedagógica, me daba 150 lempiras, 150 lempiras al mes, ¿verdad? Era muy poco, un Así es. estipendio bastante poco, una beca bastante pobre, pero con eso pude vivir en Alemania por espacio de 5 o 6 años, 5 años y medio exactamente. Profe. El último año conseguí una beca, siendo un estudiante extranjero, pude conseguir una beca de 400 marcos, que era la moneda original de Alemania en aquel entonces. Conseguí una beca de 400 euros al mes y con eso me pude mantener los últimos 3 años. Profe, siguiendo los rivales que usted tenía aquí en Honduras, como Hipólito López, el mismo Fonseca, Venancio Ponce, que siempre fue un gran corredor, tenía gran competencia para poder ir a los centroamericanos también, ¿verdad? Ah, sí. Aparte, sí. sí. Sí, los mejores momentos de esa época prácticamente yo no los pasé aquí en Honduras, pero estuve en un centroamericano del Caribe, donde yo era prácticamente el mejor corredor, más rápido, y participaba en 5.000, 10.000, e inclusive los relevos de 4x100 y 4x400. Una vez en Panamá, en el año de 1970, después de correr una maratón, me que pusieron en relevo de 4x400, un poquito me muero. Profe, Un ahora, poquito me muero. ya estando en la Escuela Superior del Profesorado o en la Autónoma, fue cuando pudo salir a Alemania, ¿verdad? Ahí fue donde Bueno, tuvo que sacar su préstamo. No. Antes de eso, yo empecé a trabajar en la Universidad Pedagógica, la Escuela Superior, lo que ahora es la Universidad Sí, Pedagógica, sí. en el año de 1967. Y yo partí hacia Alemania en el año de 1974. Me recuerdo que fue un 8 de febrero, exactamente cuando está cumpliendo años la carrera de Educación Física de la Universidad Pedagógica. Ese año yo partí y vino el 79. A finales del Entonces, 79, regresé en entonces 79. agarró el Mundial de Alemania. Sí, claro. Vi por primera vez cuando participó Haití, creo que fue, Ay, ¿verdad? sí, que le Haití. regalaron unos carros y toda la cuestión. Profe, Entonces, no, es broma, ¿no? Sí, claro, sí, en Múnich. Claro. Bueno, según lo que cuentan y bueno, la historia, y usted nos ha contado en cada una de las clases que tuvimos, participó allá en uno de los equipos de Alemania. No. Ahora, siendo un hombre así como dijo usted, delgado, de baja estatura, compitiendo en esas escuelas de atletismo en Alemania, Mire, ¿cómo le fue? El biotipo de los maratonistas es prácticamente igual a mí. Tiene que pesar como máximo 152, máximo. Sí. Yo pesaba en aquel entonces 136 libras. Y participaba con Mundo y Raimundo, como decimos nosotros. Yo llegué a ser el campeón de Europa en el año de 1977, campeón de Europa. Y fui
3 veces campeón de Alemania. Pero Una poca- carrera de y larga por qué, distancia. y por qué, Chloe, y tan poca gente sabe que de esa historia que es grandiosa el campeón de Europa? Porque tenemos otros deportes que tienen mucho más protagonismo que el propio atletismo, ¿verdad? Aquí últimamente a un muchacho que ha sobresalido muchísimo, que sí se le ha dado un poco de reconocimiento, que es a Rolando Palacios. Sí. Pero en aquel entonces el atletismo, y todavía sigue existiendo, que es un deporte incipiente, que es un Sí. deporte que no atrae, precisamente porque tiene algunas dificultades, ¿verdad? Y las dificultades del deporte van desde las económicas hasta las administrativas, desde la institucionalidad del deporte, porque no tenemos institucional del deporte. Entonces es una gran cosa que nosotros, ahora que estamos y que todavía podemos hablar, para que la institucionalidad del deporte sea exactamente como debe ser. Así es, ¿verdad? sí. Institucionalidad del deporte y que llegue la gente en realidad que pueda tener ese conocimiento de lo que es el deporte, porque el deporte no es un deporte específico, el deporte debe ser para toda la sociedad, en sus diferentes Sí, ámbitos, sí. ¿verdad? A eso le vamos a Quizás, llamar. profe, falta promoción y promocionar más al atletismo, porque Claro, en aquellos tiempos se claro. acuerda de que jugando fútbol, yo como un niño pequeño que miraba fútbol en los años 60, habían carreras a mitad de, Claro. a mitad De los de partidos, partidos, sí. habían carreras y Pero- eran muy atractivas, por Claro, cierto. no, y ahí les cuento una anécdota. Por ejemplo, el Colón, el Pedro Colón, fue con nosotros una delegación Sí, a así es, Guatemala, a Guatemala, y ganó amigo. una medalla de tercer lugar porque corrió 11:3 en 100 metros. Buenísimo. A Santini, por ejemplo, Santini, que Dios lo tenga en su santo cielo, era buenísimo, 400 metros. Mientras ¿verdad? seguimos recordando al gran Colón que la mejor carrera que pegó fue de 20 metros cuando marcó aquel gol que le dio el campeonato a Motagua. Que yo lo vi, que Sí, yo lo vi. y que quedó en la historia. Al derecho. Vamos a hacer una pausa para que descansemos un poco, nos estamos emocionados con Qué lo que bonito. pasó en Europa de la carrera y vengamos con el último tercio, como digo yo, de conversando con la historia del deporte. Seguimos conversando con la historia del deporte, bueno, un historial tremendo, ¿verdad? Y decía que una hora les parecía largo, ahora nos va a parecer corto. Vamos a empezar con ya las preguntas de rigor. Les pregunté, ¿verdad? Porque aparte de atleta, aparte de profesor, de maestro, también hizo fútbol. Bueno, es una... La vez pasada había un concurso ahí en Plaza, un mall, ¿verdad? Y me dice, venga, profesor Claudio, ¿quiere ganarse un balón de fútbol? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? No, dominar el balón. No, por favor. Dije yo, no, por favor. Auxilio. Entonces decir yo, me pude a pensar, no, voy a hacer como Jacob Warner cuando salía así un poco, que no podía hacer absolutamente nada. Y entonces, presidente de la CONCACAF. ¿cómo se mete al No, fútbol? no, Y ese no, paso, no, y esa no, es que- y la llegada con un Chelato, que era un No. hombre difícil. Sí, no, que en realidad no es que no practiqué fútbol. Yo en mi juventud, estando aquí en el barrio del Manchén,
practiqué muchísimo el fútbol. Yo jugaba con el San Juan Bosco, o el Bosco, San Juan Bosco. El Ahí equipo de por Casamata, Casamata, sí. sí, cancha, buen cancha equipo. Y jugaba con los Buen curas. equipo Sí. en Jugaba con los Comayagüela curas. ahí. Claro, yo nunca fui bueno. O sea, quiero decir, nunca Ah. fui bueno. Y siempre me ponían de lateral y de derecho porque decían que hacía algunos surcos por Ah. ahí. Sí. Abriendo. Jugaba abajo de la raya. Exactamente. Y entonces- Pero una pelota un poquito así como se llamaba, ¿verdad? Ajá, Yo sí. recuerdo que en mi vida hice como 2 goles nada más jugando. Pero yo no lo quiero Uno, recordar. uno en contra y Ahí- uno a favor. Pero ahora, Ahí lo quiero recordar a usted. ahora que antes que empecemos, porque ya me entusiasma esto de que hizo 2 goles en su vida. Pero hay alguien que creo que fue universidad que usted con el Turco Nazar lo llevó y prometió muchos goles. Ah, sí, claro que sí. En el año de 1981, creo que sí, de no equivocarme. no, 81. En el 87. No, 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 En el no. 87. Sí, 87 fue. 87. De veras. Sí, yo firmé un contrato con, ya era tan viejo con usted. con Y lo pidieron el ustedes. licenciado Bueno, Luis 87 fue, Gaído. El asunto es que yo trabajaba con José de la Paz, Chelato, como preparador físico Sí. del equipo, ¿verdad? Y nos íbamos con César porque no habían goles en el equipo, estábamos fregados. Pero estábamos tratando de meter al equipo, por lo Arriba. menos a finales, de arriba. Y bueno, se pensó que Una lista que ahí de una jugadores. alternativa era Obando, porque era el goleador del Motagua. 80 y goles en Motagua. Sí, una cosa tremenda. Dije, no, este hombre nos va a venir a solucionar. Entonces, a solucionar. Y yo, ay, ¿cuándo le vamos a ofrecer? Ay, dijeron cuánto le iban a ofrecer. Pero sucede que los primeros partidos, bueno, nada. Y decían, bueno, ¿y aquí qué pasa? No. Dijimos, bueno, ¿y por qué no le cortamos del sueldo a este muchacho para que va a ver si reacciona? Y fue así como van. Ah, bueno, pero en la contratación dice el Turco, a mí no me consta, el Turco Nazar, que Obando le había prometido una cantidad de goles. 10 Que goles. dijo de 10 no, goleros no, hondosos. 9, para ser exacto. Dijo que había 9. No, yo no, 10, yo no, 10, ah, 10, 10. Ah, 10, bueno, 10. fue 10. Pero yo no sé de dónde tomó César este número, porque Esa era mi cuota en el realidad Motagua. solo hizo uno. Te dije, Uno. Solo hizo uno. Y todavía Solo hizo- por- y por quedó eso debiendo. el turco cada vez que dice me debes. pero es que Claro. el profesor Clovis no sabe de esa historia de que Universidad casi nunca pagó, nunca, No, siempre fue No, pero- bien y pero puntual. yo creo que En la tu promesa, tiempo, Coco, Toño- en tu tiempo Como fuiste costaba. impuntual también. Sí, entonces. Así que no debes nada. Yo ganaba cierta cantidad y en julio dije yo, bueno, aquí no sé por qué tengo solo la mitad del sueldo. Y es que me lo habían bajado ya sin decirme a mí. Entonces dije yo bajo, ellos bajaron la cuota, yo bajo mi cuota goleadora Bueno, también. ahora cuénteme así, Así es. picadito, Yo voy a Clovis. creer eso, pero Así es. Picadito, Clovis. Vamos a ver. O sea, rapidito, en 2 minutos, porque, Sí. cuéntemelo de la selección. Bueno, usted decía que cómo había llegado al fútbol. Ya le conté que sí practiqué fútbol en mi barrio y pertenecía a algunos equipos burocráticos, ¿no? Y cuando yo regresé de Alemania, había tenido cierta experiencia en algunos equipos en la colonia, en Borussia Mönchengladbach. Sí. Había He tenido un visto grado entrenar. y había sacado una especialidad en preparación física, ¿verdad? No había metido el fútbol porque yo sabía que iba a tener problemas. Y por eso yo, como entrenador de fútbol, no me gusta meterme. Ahora mismo estoy ayudando en la FENAFUT, viendo la programación de la nueva escuela, cómo Una va, asociación cómo de va a entrenadores. funcionar la escuela, ¿sí? Y en realidad yo no tengo el menor interés de ser un entrenador de fútbol, ¿no? Sí, así Porque no es. me agrada, sino simplemente porque yo no soy de esos tipos agresivos, no soy agresivo, ¿verdad? Soy agresivo en otras cosas, pero en estas cosas no soy agresivo. Y en el fútbol se necesita un entrenador que tenga ese carisma, que pueda hablar, que hable cuando es necesario, ¿no? Entonces, eso no sé, no lo tengo. De repente como nunca lo probé, ¿verdad? sí. Pero siempre me han dicho que soy muy enérgico cuando trabajé en la preparación física. Tuvimos El la 80 suerte para- de estar juntos una Sí, vez, sí, ¿verdad? sí, y para también. mí, Sí, sí. es algo que nunca lo voy a olvidar y se lo voy a agradecer. muchísimas Yo era gracias. principiante en aquel tiempo. Sí, Fue ¿verdad? el primer año Sí. y tener un hombre como usted, mundialista, para mí fue un honor. Miguel, muchas gracias. Profesor, Ok, sí. profesor Clovis, Quiero contestarle sí. que cómo Ya, ingresé. sí. Entonces, regreso de Alemania, estaba la bulla de la selección. Yo creo que estaba Ortiz Pérez, estaba Jacobo Golste, toda esa gente que estaba ahí, ¿verdad? Chandito Flores, don Pedro.
y yo llegué a una conferencia de prensa. Llegué a la conferencia de prensa que se estaba dando y entonces se dijeron, bueno, pero le preguntaron a José de la Paz, Chelato, ¿y qué va a hacer quién va a ser su cuerpo técnico? Pues que todavía no sabemos porque aquí falta esto, falta el otro. Y vino un muchacho que habíamos sido compañeros, que era kinesiólogo, Pedro Meléndez. Pedro dijo, no, mire, está Clovis que viene llegando a la Universidad de Chile, Colonia, y que quién sabe qué. Y bueno, terminó la conferencia de prensa, y Chelato se acercó, y me recuerdo que estaba Oscar Sadí Hueso conmigo, y entonces hicimos allí la reunioncita, y nos fuimos, se armó la cuestión, no, vamos por donde Sadí. Nos echamos un fresquito y seguirle Sadí con su y ahí empezamos a hablar. Y dijimos, bueno, pero de inmediato lo que tenemos que hacer es el plan de trabajo. Y empezamos a trabajar. Trabajamos creo que hasta las 3 de la mañana y dijimos que a dónde íbamos a iniciar el trabajo. Entonces yo dije, bueno, ¿aquí dónde vamos a iniciar el trabajo? Entonces, el siguiente día yo me fui para todos lados, y me fui para el campo obrero, a ver todos esos lados, todas esas montañas, y así inicié, ¿verdad? Aunque le voy a ser sincero, mucha gente no quería que yo trabajara con la selección. Yo me recuerdo que hubo, bueno, digamos, si Chelato habla quiere a Clovis como preparador físico, si él lo quiere tener como preparador y le sirve para jugar cartas, pues que lo haga, pues, pero esa era esa era la idea que se estoy hablando con la realidad, ¿verdad? Sí. Porque eso en algún momento me molestó, pero luego entendí que también la gente es un poco ignorante, ¿verdad? Profe, ¿sabe qué nos dijo el profesor Uclés? Que prácticamente había sido una innovación de él, y es cierto. El profesor Clovis prácticamente fue la mano derecha del profesor Uclés, y le dio un sinnúmero de trabajos para poder hacerlo. La concentración larga, las giras, y los siempre, porque me contaban mis compañeros de equipo lo que pasaba con el profesor Clovis y el profesor Uclés, que era una camaradería, trabajaba. Profe, quiere decir que usted también... Tiene muchas anécdotas también. Bueno, ahí hay una situación que es importantísima. Así es. Muchas veces a mí me han criticado la forma en cómo yo trabajé con ese grupo de jóvenes. Así es. Pero precisamente en ese entonces era la forma como se preparaban los futbolistas, porque estábamos concentrados en la condición física de los europeos. Me recuerdo a Vilar, por ejemplo, aquel semejante mamotreto que tenía sobre preparación física, que estaba basada en el atletismo. Entonces, con los conocimientos que iba a adquirir en Sport Hochschule, más la literatura que pueden, entonces siempre me critican porque creen que Clovis Morales actualmente no puede entrenar un equipo de fútbol porque está hecha la antigua. No, la preparación del fútbol se ha modificado totalmente. El trabajo ahora es más que todo de la motricidad humana. ¿Por qué razón? Porque los gestos, los movimientos que hacen los futbolistas no son prácticamente los gestos de antes. Son diferentes, más movidos. ¿Por qué? Porque la táctica del juego de fútbol es totalmente diferente. Ya no se juega en 2 líneas, ni en 3 líneas, ni en 4 líneas, sino que se juegan hay un montón de apartados. Hay que tener mucha habilidad, mucha técnica. Y los espacios son más reducidos. Más reducidos. Entonces significa, digamos, por ejemplo, trabajar más los sistemas anaeróbicos que prácticamente los sistemas anaeróbicos. Ahora, hay una situación que quiero decir. Como sabíamos que íbamos a estar concentrados tanto tiempo, no era posible hacer un trabajo solamente de 45 minutos en preparación física, sino que había que tener una dimensión, ¿verdad?, que permitiera a los muchachos no estar en el ocio completo, porque se iban a jugar cartas, que iban a hacer otras cosas, sino que había que mantenerlo, por lo menos toda la mañana ocupados. Y siempre fue muy aceptado por los jugadores. Era un show aparte. Claro. No, eso fue un éxito tanto para el profesor Uclés como por usted. Ahí estaba también el doctor que fue... Teodosio Mejía. Teodosio, que hizo un buen trabajo. Doctor Emilson Zelaya y todo. Lamentablemente de hablar, si hablamos de todo el mundial, nos vamos a quedar cortos, ¿verdad? Y ya más o menos conocimos el mundial. Me hubiese gustado alargar un poco más. Pero ahora quiero hablar, se jubiló. ¿Y la familia de ahora? Bueno, mire,
Hace 8 meses que me jubilé de la universidad, a la cual estoy muy agradecido con esa institución. ¿Cuántas universidades estuvo en las dos, verdad? En las dos, sí, pero en la Universidad Nacional Autónoma dejé de trabajar el año 2001. Me concentré prácticamente en la Universidad Pedagógica precisamente porque allí tuve la oportunidad de manejar el Laboratorio de Medicina del Deporte y además de ser jefe del departamento y todas esas Profe, cosas. le hago una pregunta así, Sí. cortita. ¿Con cuál se queda? ¿Con la autónoma o con la pedagógica? Mire, las dos universidades me han dado mucho... No se quiere tirar, no me se han quiere dado, me han tirar. dado mucho prestigio, Sí, así es. pero quiero decir que donde he permanecido mayor tiempo ha sido en la universidad pedagógica, Sí. y la que me ha acogido un poco más, digámoslo así, donde he sentido un poco más de calor, ¿verdad? Donde he tenido muchas oportunidades y logré en algún momento desarrollar aquellas actividades Profe, que yo tenía. No, déjame esta, Sí. porque ya estamos cerrando, Toño. Pero también estuvo en la política, anduvo en varias ramas o en una rama sola. Estuve en la política, fui el tesorero, tiempo. el secretario de Finanzas del Partido Unificación Democrática, un partido que nace en el año de 1997 con el licenciado Matías Funes. Hicimos un grupo de trabajo y eso me valió para ser, digamos, candidato a alcalde por este municipio, Francisco Morazán, con el Cortito Castellano, Germán Alan Payet y toda la gente. Ahí lo vi, ayer lo vi en Facebook, me acordé. Digo, Sí. ya que el hombre hizo tanto deporte, anduvo por todo lado, y después de más política, a ver, ¿de qué? Pero le quiero comentar un detalle. En el año, bueno, una vez salí de eso, no salí nada porque, bueno, el Partido Unificación Democrática en ese momento era un partido naciente. Y luego en el 2001, pues tuve la oportunidad de ser el candidato, no candidato, sino me listé para ser diputado al Parlamento Centroamericano. Salimos los dos con Matías Funes, pero a raíz de los problemas que se dieron, no me fui a juramentar al Parlamento Centroamericano. No fui a juramentar, ¿Pero por qué? a pesar, porque habían conflictos internos en el partido. La gente creyó de que yo iba a hacer cualquier cosa, porque me iban a pagar 4 o 5 mil dólares. No, 5.000 dólares. 5 mil dólares para ir 3 días al Parlamento. Entonces, yo preferí quedarme mejor aparte y no estar metido en ese tipo de dificultades políticas que son un poquito difíciles. Profe, y quiero decirle una observación. Usted me dio clases a mí. Sí. Las clases como alumno siempre las dio muy ameno, muy alegre, muy dinámico. Muchas gracias. Y la gente pues tenía una gran aceptación con los alumnos. Me acuerdo que quisimos hacer unas pistas allá en la tierra, allá abajo en el IDA. Sin embargo, queda ese sueño de que hay campo de fútbol, pero no hay un estadio olímpico ahí. Y ese era uno de sus sueños en la pedagógica. Es que el problema que hay ahí en la pedagógica es que los predios que tiene la universidad pedagógica, sus predios son 4 o 5 manzanas de terreno. Y lo que hicimos ahí precisamente, porque pensando en lo que más le gusta a la comunidad universitaria, Sí. que es el fútbol. Entonces yo preferí, digo yo, ¿verdad?, alrededor de un grupo de trabajo, pues, que se hiciera mejor el campo de fútbol ahí, a pesar de que ese escudo. predio yo lo utilizaba para hacer atletismo, Así porque ahí es. se podía lanzar la jabalina, el disco, Así la es, bala, el así es. martillo. Yo dije, bueno, aquí vamos a hacer una instalación que favorezca a la mayoría. Y la mayoría era... Bueno, ¿verdad?, fútbol. Sí, Y ya por que el fenómeno usted- social que produce el fútbol, ¿no? Y ya que usted habla de mayoría, mirando esa cámara, ahí estamos, ¿verdad? Me gusta que mande un mensaje más que político, humano, o sea, a esos niños, ¿verdad?, que necesitan de los mayores, a esos niños que andan descalzos, como de repente alguna vez nos tocó a nosotros, Sí. esos niños que no tienen rumbo, que no estudian, pero más que todo a los padres, que muchas veces que se piensan que la pobreza es una desgracia. Yo pienso que la pobreza, si usted la sabe llevar, o sea, y tiene ciertos patrimonios mentales, bien puede ayudar a sus hijos sin delinquir. ¿Qué le diría a usted? Es una pregunta que es bastante difícil porque hay que pensar en qué momento histórico está, en qué época está el país, ¿verdad?, en este momento. Sin embargo, es importante que la familia, ¿verdad?, empiece a pensar en sus hijos, que piense en sus hijos hacia dónde quiere llevar sus hijos. Yo creo que el fenómeno social que produce el deporte en todas sus áreas, en todas sus dimensiones, es fantástico. Y en la niñez, aunque no me gusta decirlo, ¿verdad?, el deporte no sirve para combatir la agresividad y todo esto,
sirve para que el muchacho se pueda integrar, para que el joven Así es. pueda adquirir, digamos, esas destrezas, esas habilidades deportivas, pero en armonía con el medio ambiente, armonía con la sociedad, con armonía con la familia. Y mi mensaje sería prácticamente que pudiésemos nosotros, en primer lugar, enviar este mensaje a la familia, para que sea la familia, desde la génesis, desde el embrión de la familia, que induzca a la sociedad, no solamente a los niños, a los ancianos, a todos los grupos etarios que existen en esta sociedad. Y la última, entre el ayer y hoy, ¿qué Chloe Morales no cambiaría? Uy, Dios mío. ¿Qué Pues, Chloe Morales sí, no cambiaría? no cambiaría. Pues mire, lo que he logrado en mi vida, lo que he logrado en mi vida, con mi familia, con mis hijos, con todo lo que me ha rodeado, con mi hábitat, digámoslo así, con todo lo que me ha rodeado, con la felicidad que me ha dado a haber incursionado en una actividad tan bella, que es el fenómeno, el fenómeno más grande que ha producido la humanidad, lo cual es el deporte. ¿Verdad? Bueno, Toño, Excelente. nos despedimos. Bueno, para nosotros ha sido un grato placer tener al profesor Clovis Morales, una persona exitosa en todos los sentidos, mentor de muchas generaciones, y estamos pues muy agradecidos con usted por haber aceptado la invitación a este apreciado programa. Muchísimas Bueno, gracias. Clovis, Recuerda Clovis, siempre Clovis, le debo conversando con la historia. 9 goles. Quiero que se nos despida aquí de la... Bueno, agradecer a... conversando con la historia, ¿verdad? Sí, agradecer aquí conversando con la historia del deporte nacional. Agradecerles a ustedes, ¿verdad? Gracias, profe. Por la coordinación, mi amigo, de este programa, a la sociedad hondureña, al pueblo hondureño que va a escuchar estas noticias, más bien este programa, que va a ver este programa, ¿verdad? Y decirles que me siento bien, que Dios quiera que me mantenga con salud, ¿verdad? Voy a aprovechar para desear a toda la población hondureña, aunque un poquito temprano, Sí, pero... que pasen unas lindas Navidades, un feliz Año Nuevo, y que Dios quiera que nos tenga con salud, que es lo más lindo en toda la vida. Gracias, Bien, gracias perfecto. Clovis, Sí. gracias Toño, gracias Chavarría, Gracias, mi amigo Chava. Miguelito, Gracias, ¿verdad? Chava. Que hoy David ha Chavarría. estado con nosotros en cámara, Sí. y decir que cuando uno habla con personas que realmente tienen historia, el tiempo pasa muy rápido. Nos veremos Sí, el próximo domingo. solamente quiero agradecer a mi amigo David Chavarría, ¿verdad? Por esta invitación. Bueno, nos veremos el próximo domingo Sí, muchas con gracias, otra David. historia y con otro conversando con la historia del deporte.